Hola niños, esta es la clase que corresponde cuando se revisa los contenidos de Revolución Francesa y de Independencia de Estados Unidos para repasar para la prueba. Entonces, recordarán ustedes que en el cuadro de la página 160 del libro aparecen los antecedentes y las consecuencias de la independencia de Estados Unidos. Y aparecen y hay que colocar dos elementos. Primero, como antecedente, ustedes pueden colocar perfectamente la Guerra de los 7 años, que fue la guerra que tuvo Estados Unidos, o sea, Gran Bretaña con Francia, y donde los colonos tuvieron una gran importancia para derrotar a Francia, y después la corona no los valoró en ese sentido. Otro antecedente que pueden colocar es el tema de el alza de impuestos a los productos para los colonos, que esto molestó mucho a los colonos. También otro de los elementos que pueden colocar ahí son el motín del té, que ellos en realidad votaron este cargamento como una protesta en contra de los altos precios del té que estaba teniendo la corona. También otro elemento que pueden colocar son las leyes intolerables que dictó la corona británica para prohibir toda protesta por parte de los colonos. Todos estos sirven de antecedentes para lo que es la independencia de Estados Unidos. Con respecto a las consecuencias que tuvo la independencia, una precisamente es que ya no fueron una colonia de Estados Unidos, sino que correspondieron a un nuevo país que se llamó una colonia de británica, digamos, y fue un nuevo país que es Estados Unidos. Otra consecuencia también, como aparecía en el texto, es que estas fueron un modelo para la Revolución Francesa y también para las independencias de las colonias en Américas respecto de la monarquía española. También otra consecuencia que ustedes pueden poner es que se haya elaborado la primera constitución. Este hecho fue importante ya que se imitó en otros puntos como Francia o como América, donde se realizaron constituciones en donde se dejaba escrito cómo se iba a organizar el país después de liberarse del dominio de la monarquía. Con eso pueden completar la parte de la independencia de Estados Unidos. Ahora veamos cómo es en la parte de la Revolución Francesa. Bien, con respecto a los antecedentes podemos ver que hay varios. Por ejemplo, las mismas ideas ilustradas de los filósofos influenciaron las acciones de los políticos en esta época. También en base a lo que pasó en Estados Unidos, también puede ser un antecedente. La independencia de Estados Unidos fue un ejemplo para Francia, como ya lo habíamos visto. También otro antecedente y que tiene que ver con las acciones mismas que se llevaron a cabo o las cosas que estaban pasando. Uno tenía que ver con la sociedad estamental, donde había un grupo de privilegiados y otro de no privilegiados, donde los privilegiados tenían las tierras y no pagaban impuestos, y los no privilegiados tenían que pagar los impuestos y financiar las fiestas del rey. Esto, digamos, molestó a la gente y permitió el desarrollo de la revolución industrial. También otro de los antecedentes puede ser el mismo hecho de la crisis de 1879, la crisis económica donde el precio del pan y el precio del vino estaba muy alto. También que ellos criticaban que no querían pagar el diezmo a la iglesia, o que la nobleza especulaba con el precio del trigo. Otro de los antecedentes que pueden poner es el déficit fiscal, que estaba en base a la guerra de la independencia de Estados Unidos, donde Francia apoyó a los colonos, y esto produjo un debilitamiento de la economía producto de los cuantiosos gastos. También otra de los antecedentes puede ser ya los estados generales, donde deciden las personas del estado llano que no van a aceptar que sea un voto por estamento. Esto también puede ser un antecedente. En realidad cuando el rey no acepta la asamblea constituyente, y ahí la gente que vivía en Francia deciden tomarse la Bastilla, y realmente ahí comienza la revolución. Entonces todo lo que ocurre hacia atrás puede ser un antecedente de este periodo histórico. Vamos a ver ahora las consecuencias que esto trajo para el mundo en realidad.
Bien, niños, las consecuencias. En el libro aparece que una de las consecuencias y lo que dictaminó la Asamblea Constituyente fueron, por ejemplo, eliminar los títulos nobiliarios, que ya no existieran personas como condes o marqueses que pudieran tener un dominio en la sociedad o derechos por el solo hecho de tener ese título, sino que la gente era igual ante la ley y todos podían surgir y ascender socialmente según sus méritos y capacidades. También otra consecuencia fue la confiscación de los bienes a la iglesia, otra la dictación de la Constitución, que fue la segunda en el mundo, después de la de Estados Unidos. También ellos fueron, como se ha dicho, un modelo para las colonias que estaban en América, que dependían de España y que también se independizaron, como es el caso de nuestro país, Chile. Bien, esas son las consecuencias. También está los derechos del hombre y del ciudadano, donde se especifica que el hombre es libre, que tiene derecho a expresarse, que tiene derecho a la propiedad y un montón de derechos. Y también los derechos de las mujeres, porque también surgieron grupos feministas que dijeron que las mujeres también tenían un espacio en la sociedad y merecían tener sus derechos, y claro, como que no. Ya, eso sería con respecto al cuadro. Ahora vamos a pasar a la pregunta que habla sobre las características del antiguo régimen. Bien, el antiguo régimen, como hemos visto en algunas clases, estaba caracterizado por un rey, que era donde se concentraba todo el poder. Este rey, que tenía sus símbolos, la corona, el castillo, él tenía todo el poder y concentraba tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Cómo se justificaba esto? Con la teoría del derecho divino, que decía que el poder emanaba directamente de Dios y él lo había entregado a los reyes. Cosa que la gente empezó a dudar después, sobre todo los filósofos de la Ilustración. La ley estaba en lo que el rey decía y no estaba escrito en ninguna parte. Todo esto cambió con la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, y se logró a tener una constitución y los poderes separados, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y separado, por ejemplo, el presidente en el ejecutivo, el senado en el Congreso y el legislativo, el judicial con los jueces. Esto, digamos, estaba en la Constitución y la soberanía residía en el pueblo. Era el pueblo el que elegía a sus representantes y no era Dios, por así decirlo, el que había elegido a un rey que podía hacer lo que quisiera y nadie podía discutir su autoridad. Esos son los principales cambios que se ven en el paso de las monarquías a las repúblicas, y que es lo que se pregunta en este punto. Ahora vamos a ver el siguiente ítem del cuestionario. Bien, ahora se presentan una serie de conceptos y que ustedes tienen que unir con una línea. Por ejemplo, estados generales. Los estados generales son una reunión extraordinaria convocada por el rey francés Luis XVI para los 3 estamentos. Recordarán que en ese momento se le ofreció un voto por estamento y ellos no quisieron. Después viene el mercantilismo. Es un modelo económico basado en la acumulación de metales preciosos. Esto es desde la época de Colón. La Bastilla. La Bastilla es la prisión más famosa de Francia, que simbolizaba la autoridad de la monarquía, que fue tomada y que da inicio al comienzo de la Revolución. La Ilustración es un movimiento intelectual que propugnó el uso de la razón como motor del conocimiento y del progreso, y donde encontramos filósofos como Voltaire o Kant. El absolutismo es un sistema de gobierno en que un monarca concentra los 3 poderes del Estado sin rendirle cuentas a la población, tal como habíamos mencionado anteriormente. Y la nobleza es la clase social que tenía muchas propiedades en el campo y recibía gran cantidad de dinero por sus derechos señoriales. Eran, digamos, los que estaban a cargo de todo y que tradicionalmente tenían los títulos de familia en familia. Bien, ahora vamos a ir a leer las fuentes
que en realidad las fuentes no las voy a leer para que las lean en su casa. Yo solamente voy a dar las respuestas. Bien, se trata de un día en la vida de Odette, hija de la Revolución Francesa, y se habla sobre una persona que trabaja en una panadería y llega gente a robar porque no tienen qué comer y empiezan a robar el pan. Y él dice que mientras eso pasa, el rey anda de cacería y la señora se acicala para prepararse para sus bailes. Esto corresponde al periodo de la Revolución Francesa, la crisis económica que se produce. Se deben subrayar en el texto los elementos del descontento social y los elementos de la monarquía. El descontento social corresponde a la parte que habla de que le están robando el pan, y la parte de la monarquía corresponde a que el rey anda de casa y María Antonieta de fiesta. Después dice que si le ha tocado vivir una situación así, eso es más bien una pregunta personal que cada uno debe responder, pero que sirve para reflexionar sobre cómo vemos la sociedad y si nos damos cuenta de cuáles son los procesos sociales que estamos viviendo en esta época y qué cosa debemos hacer para mejorarlos. Después hay una fuente que se llama Os llaman rebeldes porque queréis ser libres, donde se dice que se escribe en la aurora de Chile y se deben responder las siguientes preguntas. ¿Desde dónde escribe el autor este texto? ¿A quién le está hablando? El personaje escribe en un diario de Chile. Ya, esa es la respuesta. Él está hablando a la gente de acá de Chile que también quiere la independencia. La otra pregunta es que con qué hecho revolucionario está relacionado el texto. Esto se relaciona con la independencia de Estados Unidos, lo que produjo la independencia de la corona británica. Bien, niños, eso es el repaso para la prueba. Recuerden que esto lo vimos en 2 clases y por eso que hay 6 videos y no 7, pues yo le hice 7 clases, en realidad de hecho 6, pero mañana me toca hacer la 7ª. Bien, que estén muy bien y espero les sirvan, y yo les voy a dejar estos videos con el profesor Barriga y ahí nos ponemos de acuerdo para que ustedes los puedan tener y les puedan servir para la prueba que tienen que dar el 9 de diciembre. Ya, niños, que estén muy bien.